Mateo 4, ya no les seguimos hablando, Mateo 4 del 18 al 22, una vez que lo tengan les voy a invitar a que puestos de pie, hagamos la lectura de esta porción de la Escritura, Mateo 4 del 18 al 22. Mateo capítulo 4 del 18 al 22, vamos a leerlo todos juntos a una voz, ¿ya lo tenemos? Y dice así la palabra del Señor: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nos hace tres llamados principalmente. El primer llamado que Jesús hace a nuestra vida es para salvación, según Romanos capítulo 10, versículo 14. El segundo llamado que el Señor Jesús hace a nuestra vida es un llamado a la fe, a la confianza plena, según Mateo capítulo 11, verso 28. Y por último, el llamado que hace Jesús a nosotros es para establecer en nosotros un nuevo estilo de vida, es decir, de servicio al reino de Dios. La gran mayoría de las personas que tienen un encuentro con Jesús no rechazan las dos primeras invitaciones, porque amén de ser lo que más conviene a nuestra vida, resultan atrayentes en sí mismas, porque la verdad es que ¿quién no desea vivir la eternidad con Dios? ¿O quién no quiere ser beneficiario de las promesas divinas? Yo creo que todos, pero también muchos son los que rechazan u omiten la tercera invitación de Jesús, y es la de servirle en su reino. Y es porque muchas veces no entendemos las implicaciones del servicio a Dios en su reino, porque a veces solemos creer que servir es darle el tiempo que nos quede libre, como decía una vieja canción. Y hay quien piensa que es solo una actividad que se circunscribe a un día, a una hora, en un lugar, y no como una forma de vivir. Miren, yo no suelo exponer mi vida personal en el púlpito, primero porque ustedes tienen cosas más importantes en que ocuparse, ¿no? Pero en este caso yo quiero atreverme a compartirles una experiencia en mi vida que puede ser que ilustre perfectamente lo que hoy quiero decirles. En relación a hablar acerca de mi vida, yo generalmente trato de aplicar lo que dice un filósofo argentino, que siempre hay que hablar mucho de todo, poco de los demás y casi nunca de uno mismo. Pero en este caso, como decía, me parece pertinente compartirles algo que ilustra perfectamente lo que quiero transmitirles. Yo conocí al Señor Jesús cuando tenía 23 años. Ya llovió de eso, ¿verdad? Y yo era como cualquier joven de esa edad, sobre todo en la etapa universitaria. Yo tenía altas expectativas sobre la vida y sobre el mundo, pero también tenía altas expectativas en la profesión en la que yo me estaba preparando. Yo quería comerme el mundo como cualquier joven a los 23 años, pero yo no contaba con la astucia del Señor, quien vendría a mi vida y me llamó para vida eterna. Gustosamente yo acepté el regalo de la vida eterna, pero a partir de ese momento, con temor, porque no lo voy a negar, con temor y una mezcla de emoción,
comencé mi vida cristiana y comencé a trabajar en afirmar la fe que el Señor había depositado en mí. Pero entonces me enfrenté al desafío más importante, o uno de los grandes desafíos de mi vida, y era: ¿qué haré con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Me gustaba mi profesión, la verdad que me encantaba, pero por otro lado el camino en Cristo también me atraía. Y algo en mí, o más bien alguien en mí, me inclinaba mucho a seguir el camino de la fe y no tomarlo como un juego, sino como algo verdaderamente serio. En mi caso muy particular, no estoy hablando que esto sea una regla para todo, pero en mi caso muy particular, de manera providencial, y luego sabrán por qué providencial, se me fueron cerrando las puertas, se me fueron estrechando las oportunidades para que yo pudiera desarrollar la profesión para la cual yo me había preparado. No se abrían por más que yo tocaba la puerta, por más que yo quería, no podía alcanzar mis sueños. Y fue entonces que tuve una conversación con otros jóvenes cristianos, porque nos reuníamos en un centro estudiantil ahí a las afueras de la ciudad universitaria, y entonces tuvimos en esa conversación, yo hice una de mis declaraciones más desafortunadas de la vida: si no la hago en este mundo como médico veterinario, me meto como pastor. Y digo que es desafortunada porque, queriendo o no, yo estaba menospreciando el llamado de Dios. Yo estaba minimizando algo que para Dios era muy importante. Y no estoy diciendo que Dios me castigara convirtiéndome en lo que no quería, sino más bien Dios me abrió el entendimiento a servirle a Él como una prioridad y no como un fracaso. Porque tenemos que ver, hermanos, que el servicio a Dios es el honor más grande en la vida de cualquier creyente. El entregarse a Dios para su servicio de manera seria y formal no debe verse como un tropiezo en el desarrollo del ser humano, sino al contrario, como el mayor honor que el Señor pueda darnos a nosotros como individuos. En lo personal, yo no concibo ya la vida cristiana si no le sirvo a Él y su reino. Yo le he dicho a mi esposa que si por alguna circunstancia yo tuviera que salir de esta iglesia y me tuviera que unir a otra, para empezar no me juntaría a ninguna de las que está por aquí cerca, pero si yo me tuviera que unir a alguna, yo no me concibo yéndome únicamente a recibir, sino también a servir. Ahora, yo tengo que decir con mucha tristeza que a mis casi 30 años de andar en Cristo, ha sido difícil encontrar gente que nos acompañe en esta emocionante y significativa aventura de servir a Dios. ¿Por qué? Porque algunos tiran la toalla en el camino, porque otros ni siquiera lo intentan, o porque algunos más están tan ocupados en el cumplimiento de sus sueños y proyectos que se pierden de las grandes bendiciones que el Señor nos da a los que servimos. Yo podría adoptar una actitud infantiloide y decirles, pues ni modo, ellos se lo pierden. Pero no, hermanos, el camino en el servicio cristiano no tiene por qué ser solitario, porque Dios en su perfecta sabiduría no quiere que nosotros caminemos solos. Para eso Él creó a la iglesia. Y por eso Él quiere y sigue interesado en que sus hijos adopten la tercera invitación de Cristo a servir al reino de Dios a través de la iglesia. Y aquí quiero yo hacer una diferenciación importantísima, porque muchas veces pensamos que si servimos en la iglesia, ese es el máximo del servicio. No, hermanos, la iglesia forma parte de algo más grande que es el reino de Dios. La iglesia solo es el instrumento, es la estación de parada donde fortalecemos nuestras baterías, pero el reino, hermanos, está para instalarse en todo lugar y en todo espacio donde quieran conocer a Cristo. Muchos ponemos miles de justificaciones para no servir a Dios en su reino.
La semana anterior yo les compartía y les decía, hermanos, que hay gente que está esperando algo para tomar a Dios en serio. Y decía yo, los solteros esperan casarse, los enfermos esperan sanarse y los padres esperan que los hijos crezcan. Pero pareciera que nunca llega el momento idóneo para entregarse al servicio a Dios. Pero esto es porque la gente tiene, decía yo, una idea equivocada del servicio. Porque creen que Dios llama a los ociosos, a los fracasados, a los desocupados para servirle, y no es así. Dios llama a la gente que tiene un plan y cosas que hacer y les ofrece algo mejor. Porque la verdad es que el Señor quiere que nosotros invirtamos nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras habilidades en asuntos más trascendentales. Jesús lo dijo así, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí, ¿qué? La encontrará. Significa, hermanos, que nosotros podemos encontrar el verdadero sentido de la vida, cuando nos entregamos completamente a Dios en el asunto del servicio. Por eso, yo les animo a creer, a atender el llamado de Dios, a servirle de manera seria y como una forma de vida, para que le hayan sentido precisamente a su vida, porque no hay mayor satisfacción de saber que somos parte del proyecto más grande, no del mundo, sino del universo. Por eso hoy yo quiero compartirles 3 aspectos importantes acerca del llamado a Dios hacia la gente que está ocupada. Si usted está desocupado, Dios no le va a hablar. Pero si usted está ocupado y ocupada en algo, Dios tiene algo para usted, una tarea importante para usted. Y yo quiero que hoy lo descubramos a la luz del pasaje que acabamos de leer. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos darnos cuenta en relación al llamado a servir de Dios cuando se trata de gente ocupada? Que la gente siempre va a tener algo que hacer. Versículo 18 dice, ¿eran qué? Pescadores. Jesús, en el contexto del pasaje, se entera que Juan, alias el Bautista, ha sido encarcelado por Herodes. ¿Y por qué? Por predicar la verdad. Pero se necesita más que encarcelar a un hombre para detener el plan de Dios. A razón de esto, Jesús decide irse de Nazaret a la región norte de Galilea, con 2 objetivos fundamentales. Primero, darle continuidad al ministerio de Juan el Bautista, es decir, no dejar que el fruto del ministerio de Juan se pierda, sino continuarlo. Y segundo, como consecuencia del primero, cumplir la profecía de Isaías respecto a que esa región de Judá sería alumbrada por la luz del Salvador. Entonces, podemos decir de manera clara que Jesús en Galilea es el comienzo formal de su ministerio, porque él había estado viviendo durante casi 30 años en la región de Jerusalén. Él había vivido en esa parte de la Palestina y él ya había tenido ahí un incipiente ministerio. Había que recordar que ahí fue donde Jesús asistió a una boda, ahí fue donde Jesús conoció de manera muy superficial a quienes serían los apóstoles. Ahí sería donde Jesús se entrevistaría con Nicodemo y hablarían de la importancia de nacer de nuevo para tener vida eterna. Ahí sería la primera vez que él limpiaría el atrio del templo, porque Jesús la limpió 2 veces. Ahí tendría un breve encuentro con una mujer de Samaria y después de ahí él se traslada a la región de Galilea, específicamente a la región de Capernaum, en donde él iniciaría su ministerio. ¿Y cómo inicia Jesús su ministerio ya estando en Capernaum? Si nosotros leemos el capítulo 4, verso 17, previo a la lectura que hicimos, vemos que Jesús llega al puro estilo de Juan el Bautista diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús llega a la región de Capernaum predicando el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque para Jesús era más importante la predicación que cualquier otra actividad que pudiera atribuírsele a él como milagrero. De tal manera que podemos decir que es Jesús
debe ser considerado más un predicador que sana que un sanador que predica. Pero bueno, ya pasando del contexto, él ya está en Capernaum. Y entonces Jesús empieza, dice el versículo 18, a recorrer la zona. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. O sea, él empieza a hacer un viaje de exploración y empieza a caminar y empieza a encontrarse con quienes serían sus más íntimos colaboradores, sus más entrañables amigos y además sus hermanos en la fe. Así pues, él está a las orillas del mar de Galilea o lago de Galilea, que también se le conoce como lago de Genesaret, lago de Tiberíades o lago de Kineret. Cualquiera de esas maneras habla del mismo lugar, cuando de pronto él se da cuenta que la gente de esa región se dedica a una ocupación comercial muy importante. ¿Y cuál es? La gente de ahí se dedica a la pesca. La gente de ahí se dedica a pescar, porque ahí ve las barcas, porque ahí ve las redes, porque ahí ve los peces y porque ahí ve a personas ocupadas trabajando en la labor de la pesca. Y entre esas personas ocupadas, Jesús ve a 4 personas que serían importantes en el servicio al reino de Dios. 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, versículo 18. Y más adelante dice, a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Es decir, Jesús ve a muchas personas, pero ve a 4 de ellas que están ocupadas en sus respectivas labores y Jesús centra su atención en ellos. Ahora, déjeme decir que no era la primera vez que Jesús tenía contacto con esos hombres. Es decir, no era la primera vez que él los había visto, sino que Jesús ya los había visto antes, precisamente en ese mismo lago, días anteriores, cuando se dio la llamada pesca milagrosa, según Lucas capítulo 5, verso 39. Pero también Jesús ya había visto a Andrés, el hermano de Pedro, cuando Andrés era discípulo de Juan el Bautista y después invitó a su hermano Pedro para que conocieran al Cristo que habían conocido. Juan capítulo 1, verso del 35 al 42. O sea, Jesús ya los había visto. Lo más probable, lo más seguro es que ellos ya habían hecho una decisión por Cristo para salvación y para fe, es decir, las 2 primeras invitaciones, pero ahora Jesús les va a extender una tercera invitación a estas mismas personas. Él ve algo en esas personas, pero lo que Jesús ve en ellos es probablemente su interés por los asuntos espirituales, ve su disposición para las cosas del reino y entonces Él se acerca para tener con ellos un encuentro más profundo y más significativo en la vida de ellos como creyentes. Solo que hay un pequeño gran inconveniente. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo están ocupados. No están desocupados, no están de vagos, no están perdiendo el tiempo, sino que se dedican a algo. Por un lado nos dice que Andrés y Pedro están remendando las redes, es decir, están trabajando con sus herramientas de trabajo. Y por el otro lado, Juan y Jacobo están en el negocio familiar junto con su padre Zebedeo para hacerse de los recursos necesarios y sacar adelante a sus familias. Implica que estos 4 hombres forman parte de la fuerza de trabajo de Capernaum, pero además forman parte del sustento de una familia, ya sea de una familia propia, es decir, que ellos tuvieran parejas e hijos, o fueran hijos que ayudaban en el sustento con sus padres. Como sea, ellos estaban ocupados, estaban involucrados en una actividad, no estaban perdiendo el tiempo viendo el celular, no estaban sentados en una esquina viendo la vida pasar, no estaban acostados en un sofá viendo el Netflix o viendo Disney o viendo cualquier otra cosa los 7 días de la semana.
Ellos estaban trabajando, disponiéndose a salir a pescar, a ganarse el sustento, a llevar a su casa el alimento, a traer lo propio para la vendimia y poderse hacer de sus recursos. Pero Jesús se fija en ellos. O sea, Jesús los mira. Él posa su atención en esos hombres que están ocupados. Así pues, mis hermanos y hermanas, si usted cree que se va a librar de la invitación de Dios a salvar porque usted tiene cosas que hacer, váyase quitando esa idea de la cabeza, porque Jesús nunca va a llamar a su servicio a un vago o a alguien que esté desocupado, sino a personas que ya están haciendo otras cosas para ellos mismos. Y esto es una constante en la Escritura. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Saúl para ser rey de Israel, este hombre estaba involucrado buscando unos animales que su padre se le habían perdido. Cuando David fue llamado para sustituir al rey Saúl porque éste había pecado, él estaba apacentando ovejas, las ovejas de su padre. Cuando un grupo de pastores estaban ahí tranquilamente también cuidando los rebaños, Dios los llamó mediante un coro de ángeles a que fueran a mirar al niño rey que había nacido en Belén. Amós, el profeta, estaba labrando la tierra en la población de Tecoa cuando Dios lo llamó a ser su profeta. Gedeón estaba trillando trigo cuando Dios lo llamó a liderar un ejército y liberarlo de los filisteos. Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro cuando Dios lo llamó para liberar al pueblo de Israel. Y Mateo estaba sentado en la mesa de los impuestos cuando Jesús lo llamó a ser su discípulo. Y así podíamos ir a otro y a otro y a otro ejemplo y darnos cuenta, hermanos, que Dios no toma una ocupación como una razón para no invitarlos a servir a Él y en su reino. Puede ser que usted esté involucrado en la tarea más importante del mundo, pero para Dios no lo es, porque Él tiene razones más importantes en las que usted puede ser invitado a participar en su servicio. Mire, a veces nosotros pensamos que ya nos libramos porque nos hacemos de razones o de pretextos y decir, no, a mí el Señor no me puede hablar porque estoy criando a mis hijos. No, a mí Dios no me puede hablar porque yo estoy enfermo. No, Dios no me puede ahorita pedir que yo haga algo porque yo estoy estudiando. No, yo me acabo de casar. No, yo me acabo de comprar. No, yo tengo que cuidar. Sin embargo, el Señor Jesús, para Él, esos pretextos no son válidos porque Él siempre tendrá cosas más importantes para las que pueda llamarnos. Así que no nos podemos eximir en este 2023 para servir a Dios diciendo, no, yo ya tengo mi agenda apretadísima de ocupaciones, tengo que ir a la fiesta, tengo que ir al balneario, tengo que ir a la playa, tengo que hacer grandes cosas que Dios puede esperar. Miren, hay gente que a veces piensa que cuando ya se es viejo, es cuando ya se tiene el tiempo para servir a Dios. Y bueno, yo no voy a menospreciar el esfuerzo de los viejos, pero no debe ser un pensamiento de gente vieja, sino un pensamiento de gente de cualquier edad. Un joven no puede menospreciar la oportunidad de utilizar sus fuerzas y su energía para servir en el reino de Dios, su talento, su habilidad, sus capacidades para servir en el reino de Dios. Nosotros no tenemos motivos que puedan suficientes para eximirnos del servir al Señor. Sepa que cuando Dios viene y nos llama, Él no va a respetar ese argumento como válido. Él nos va a invitar y estará en nosotros aceptar la invitación. No nos va a obligar, pero sería muy desatento de nuestra parte decirle, no, Señor, porque fíjate que tengo cosas que para mí son más importantes que prestarle mi atención. Pero Dios, sépalo, siempre va a llamar a alguien que tiene algo que hacer. Lo segundo que nos dice el texto en relación a esto, hermanos, es que cuando nosotros le decimos sí al Señor en relación al servicio, aunque tengamos cosas que hacer, eso que tenemos que hacer
pues es importante. Yo hace rato ponía una serie de ejemplos de, bueno, pues a lo mejor la fiesta, a lo mejor la vacación, a lo mejor la familia, a lo mejor la salud, a lo mejor la carrera, a lo mejor la novia, a lo mejor el negocio. Pues son cosas importantes, ¿no? Pero eso implica, hermanos, pagar un precio. Verso 22 dice, dejando al instante la barca y a su padre. Ya vimos que Jesús va por las orillas del lago de Galilea, buscando personas que quieran involucrarse en el servicio de su reino. Ya vio 4 buenos prospectos. Ya dijimos que no era la primera vez que los veía, pero que esta vez él iba con una intención de involucrarlos en una misión grandísima, y que ellos tienen ocupaciones que les demanda su presencia. ¿Se dedican a qué? Ellos invierten su tiempo, ¿qué? En las redes, porque así dice, ¿verdad? Dice, ¿dónde está? Andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar. O sea, ellos estaban ocupados en las redes, pero no en las redes sociales. Ajá. Ellos estaban ocupados en otro tipo de redes. Decía yo, estaban reparando, estaban restaurando, estaban remendando su herramienta de trabajo. Y era una actividad que para ellos que era importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque le están dedicando tiempo, porque con eso se ganan la vida. Con eso ellos encontraron la manera de llevar el sustento a su casa. Pero hay algo que lo hace más importante, además de dedicarle su tiempo. Porque déjeme decir que hay gente que dedica su tiempo a algo y lo considera importante, pero es basura. Voy a balconear aquí a alguien, mejor no voy a decir quién porque a lo mejor puede ver el video, ¿eh? Y es alguien muy cercano a mí. Yo conocí a alguien que dedicaba mucho de su tiempo a coleccionar periódicos con información del fútbol. Le encantaba el fútbol, le encanta, yo creo que todavía le debe encantar, pero le encantaba mucho el fútbol y le dedicaba mucho tiempo. Veía los partidos de fútbol, compraba el periódico, el Esto, por cierto, y luego compraba, salían en ese entonces revistas alusivas al fútbol, y aparte las guardaba, recortaba, las pegaba y empezaba a almacenar cosas. ¿Por qué está señalando a Felipe? Yo no era Felipe, yo estoy hablando de otra persona. Pero ¿saben qué hacía además? Que veía las repeticiones, y veía los protagonistas, y veía acción, y veía reacción. ¿Y saben qué hacía todavía? Se compraba cuadernos y transcribía los resultados y los jugadores, las alineaciones y todo eso. Eso para él era importante. Pero siendo honestos, es basura. Porque cuando ya casi te voy a decir quién es. Cuando dejó de vivir con nosotros, pues todo eso se fue a la basura. Pero él le dedicó tiempo, años y dinero a eso. Ahora que platicaba con mi padre, él me hablaba de un hermano de él que le ayudó a cambiarse. Y dice que también encontró muy cosas. Le gustaba guardar boletos del metro, del camión, del cine, de donde entraba. Y tenía uno de papeles así. Para él eso era importante. Pero para fines prácticos carece de valor. Pero bueno, para estos 4 hombres, lo que ellos hacían era importante porque a ellos le dedicaban tiempo. Pero también era importante porque tenía un valor monetario importante. La tarea a la que ellos se dedicaban en su día a día era una labor exitosa. Les iba muy bien en su trabajo como pescadores. ¿Cómo sabemos que le iba bien? Bueno, yo les decía la semana anterior que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Es decir, que los 3 tratan casi los mismos temas y la misma narrativa. Evangelios sinópticos. Juan no. Juan se cose aparte. Bueno, Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y se dice que Mateo utilizó el esqueleto de Marcos para escribir su propio evangelio. Claro, con su propio sello y algunos datos extras. Bueno, digo esto porque Marcos también narra este mismo evento del llamamiento de los 4 hombres. Y adelantándonos a la narrativa, dice que cuando Juan y Jacobo optaron por dejarlo todo por seguir a Jesús, el escritor dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. ¿Sí notan?
¿Sí notaron? Tenían trabajadores. O sea, Juan y Jacobo les iba tan bien en su negocio de la pesca, que no solamente tenían para sustentar sus propias vidas, sino que era tan próspero su trabajo que tenían a su cargo gente que trabajaba para ellos. Fueron personas quienes se quedaron con el padre de ellos para seguirle ayudando en la tarea que ellos iban a dejar de hacer. Por lo tanto, implicaba que dejar de hacer lo que estaban haciendo por hacer lo que Dios les estaba invitando, era dejar un gran negocio, era dejar algo que era financieramente exitoso. Pero aún así, lo dejaron. Pero ¿por qué también es importante? También es importante, hermanos, lo relevante, en ese elemento que nos habla de lo relevante de su ocupación, es que pudo convertirse en una objeción para no atender el llamado de Jesús. Porque había un vínculo emocional. ¿Con quién trabajaban? Con su padre. Trabajaban con su papá. ¿Y qué nos dice la sociedad en relación a esto? No, pues cuida a tus padres. ¿Qué pasa cuando nosotros de pronto tenemos algún encuentro familiar y dicen, ay, qué bueno que todavía tienes a tu papá y a tu mamá? Cuídalo. Y nosotros inmediatamente sentimos que cuidarlo es estar a cargo de esa persona, estar al pendiente de esa persona. Casi, algunos llegan al punto casi de vigilar los pasos que da el papá o la mamá. Inclusive dicen, es que se vuelven a ser como niños. Bueno, pero ese es otro tema. Pero la gente lleva a ese punto. Dejar de hacer lo que estaban haciendo implicaba dejar de estar al 100% a la atención de su padre por ocuparse de las cosas del reino. Eso implica a veces, hermanos, a veces implica que uno no puede estar con la familia como uno quisiera estar. ¿Y valdrá la pena? Sí. Tiempo después Pedro le diría al mismo Señor Jesús, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo 19:27. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto os digo, que ninguno que dejó padre, madre, hijos, por mi causa, estará solo. O sea que vale la pena. La invitación de Jesús no es una invitación a la irresponsabilidad, simplemente a no utilizarlos de escudo ni de parapeto y decir, Señor, yo no te puedo servir porque tengo hijos. Señor, yo no te puedo servir porque tengo a mis padres. Señor, yo no te puedo servir porque tengo que cuidar a mi abuelita. Espera, si eres sabio y sabes administrar el tiempo, puedes seguir siendo igualmente responsable con tus padres, con tus hijos y con tus abuelos, y al mismo tiempo de estar en el servicio a Dios. Yo conocí a un hombre misionero que tuve la oportunidad de estar con él un tiempo, y él tenía un espíritu misionero. A él le gustaba mucho ir aquí y allá y servir y ponerse a la disposición, y le gustaba mucho trabajar. Y la más grande misión que él tenía era poderse ir a los países de Oriente a poder predicar a Jesucristo, porque él ya había estado aquí en México en muchos lugares y había estado sirviendo, y él decía, mi sueño es irme a predicar a Turquía, a Pakistán, a algunos de esos países donde hay muy poca presencia cristiana. Y él tenía ese interés, pero él decía, yo tengo algo que me detiene aquí. Y era mi madre. Y él decía, yo no me puedo ir sin saber cuál es el destino de mi madre. Entonces él abandonó por un tiempo su llamado misionero y se puso a trabajar pues como cualquier otra persona. Buscó un trabajo estable, se dedicó trabajando, pero él tenía todavía en su corazón la espina, o más bien el llamado, o esa voz del Espíritu diciendo, oye, pero yo no te llamé para que terminaras en esto. Y él, yo creo que en su introspección le decía, bueno, pero ¿y mi mamá? ¿Qué voy a hacer con mi mamá? Y voy a decir algo que puede parecer muy fuerte y muy duro, pero su mamá murió. Y cuando su mamá muere, él entonces entendió eso diciendo, ahora sí, ya no tengo ninguna razón para negarme al Señor. Y se fue. Después él murió, pues, lamentablemente él murió, murió porque en el tiempo que dejó de ser misionero, él era ingeniero petrolero o algo así, y estuvo en algunos lugares trabajando, y él adquirió alguna enfermedad muy grave y ya no pudo salir de eso, se dañaron sus riñones,
y él al final de cuentas falleció. Pero lo que yo quiero resaltar de esta historia, hermanos, es que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero utilizamos a la gente de escudo y a veces Dios puede decir, ¿ese es tu pretexto? ¿Esa es tu razón? O sea, ¿son tus hijos? ¿Son tus padres? ¿Son tus abuelos? Bueno, Dios podría ser tan soberano de decirles, mira, sí, no los uses de pretextos. No los uses de pretextos, porque ellos pueden dejar de serlo. Y nosotros debemos ser atentos al llamado del Señor. Hermanos, para nosotros puede ser muy atrayente servir a Dios. Y a veces pensamos que es incompatible eso con la vida diaria o con la vida cotidiana. Pero para el reino de Dios ya no hay ese tipo de filiaciones familiares que alguno puede decir, no, es que ¿cómo voy a abandonar a mi familia? En alguna ocasión Jesús estaba predicando y dicen que llegaron un grupo de personas que le dijeron, Jesús, ahí están tu madre y tus hermanos que te buscan. Y Jesús les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mateo 12:48. Y no es que Jesús los desconociera, sino que en ese momento Él estaba actuando en base a una prioridad. Su prioridad en ese momento era la gente a la que Él estaba sirviendo. Y luego dice que cuando terminó, Jesús señaló a sus discípulos y les dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12:49. Eso es duro. A veces nosotros anteponemos a nuestra familia. Y ahora que estamos recordando, me viene a la memoria, cuando yo llegué aquí había un hombre, no les voy a decir el nombre, pero el apellido, porque nunca supe su nombre, pero un hombre que venía solo a la iglesia, era un hombre que asistía solo generalmente a la iglesia y siempre decía, no, ya llegó el hermano fulanito, ya llegó el hermano perenganito. Y sabíamos, porque el hombre no era muy elocuente, que tenía hijas. Y siempre decía, y mis hijas, y mis hijas, y mis hijas. Y un día ese hombre dijo, ya voy a dejar de venir a la iglesia porque quiero pasar tiempo con mis hijas. Y yo decía, ese hombre honró a sus hijas, pero sus hijas nunca honraron a su padre, porque lo apartaron del camino, lo alejaron. No sé si el hombre viva o muera, nunca supimos dónde vivía, porque también luego en esto a veces la gente no es muy abierta, pero ese hombre prefirió darle lugar a sus hijas en lugar de dárselo al reino de Dios. Y yo creo que ese hombre terminó no precisamente de la mejor manera, porque digo, a final de cuentas, él decidió honrar a quienes no lo estaban honrando él. Y conozco muchos casos de padres que dicen, no, es que mis hijos, no es que mis hermanos, no es que mi familia. Y muchas veces esa familia a la que tanto honran, es la que cuando realmente necesitan, no son ni siquiera para acercarles ningún tipo de ayuda. ¿Sabe? El Señor Jesús de cierta forma no tenía una buena relación con sus hermanos. Jesús no tenía una buena relación con sus hermanos en la carne, porque según Juan 7:5 nos dice que sus hermanos no le creían a Jesús. Eran incrédulos, no eran creyentes, y eso que habían estado con Jesús en la misma casa, en el mismo espacio durante mucho tiempo, y muchos de ellos no creían en Jesús, es más, se burlaban de Jesús. Estoy hablando del Jesús histórico, del Jesús en la carne, no del Jesús de la fe. Ellos no es que no quisieran a Jesús, pero no creían que Él era el Mesías, no creían que era el Hijo de Dios, y no creían que era un profeta, no creían que era un gran hombre, la respuesta de Dios a la humanidad. Y Jesús de alguna manera no honró a esos hermanos por encima de la gente que hacía la voluntad de Dios. Por eso de ahí sus fuertes palabras diciendo, mi madre y mis hermanos son todo el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Ellos son mi padre, mi hermano y mi hermana. Se sabe que tiempo después de la muerte de Cristo, después de su muerte y de su resurrección, uno de sus hermanos se convirtió. Uno de sus hermanos que se llamaba Jacobo o Santiago, que fue el que escribió el libro a Santiago, que es el que conocemos nosotros. En la Biblia hay muchos Jacobos, Jacobo, Santiago es similares, porque hay quienes dicen que no, que solamente hay Santiago, el hijo de Zebedeo, que estamos leyendo, Santiago, el otro apóstol, pero está Santiago el justo, que era el hermano en la carne del Señor Jesús, que fue el que se sabe, el único que se convirtió después de su ministerio. Bueno, el punto es que estos hombres, cuando reciben el llamado de Dios y vieron que pesaba mucho en sus vidas, ellos sintieron en ese momento la necesidad de dejar las cosas que estaban haciendo
y le siguieron. Hay la palabra instante, porque dice dejando al instante, tanto en el versículo 20 como en el 22, dice que lo dejaron en el instante. La palabra griega de la que tradujeron instante significa de manera inmediata, sin meditarlo mucho, sin pensarlo tanto. Ellos en ese momento decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús. Cuando la mujer de Samaria tuvo un encuentro con Jesús, dicen que dejó su cántaro. Dicen que cuando Mateo tuvo un encuentro con Jesús, dejó la mesa de los impuestos. Y que cuando Bartimeo el ciego recobró la vista por Jesús, dejó su manto por Jesús. Yo les pregunto a ustedes, ¿tendrían la misma disposición de dejar aquello que a veces utilizamos como pretexto por servir al Señor? Empiecen por dejar las redes sociales. De veras, se convierte en un gran desafío dejar el teléfono por unas 3-4 horas. Les aseguro que si les empieza a temblar la pierna, el brazo o el ojo, es que ya tienen un problema grave. Si no son capaces de olvidarlo por ahí, porque no estamos ahí en eso. Empecemos por eso. Y la tercera cosa que nos dice el texto en relación al servicio cristiano, de la gente que dice que está ocupada. Si nosotros dejamos algo por el Señor, no cree usted que es una pérdida, al contrario es una ganancia, porque vamos en pos de cosas más importantes. Versículo 19 dice, y yo os haré, ¿qué? Pescadores de hombre. Juan, Jacobo, Pedro y Andrés comparten algo además de la fe. Comparten que respondieron de la misma manera. Decía yo, la palabra eutseos, cuando dice inmediatamente, significa enseguida, rápidamente y sin meditarlo mucho. Ellos no se sentaron ahí a decir, ¿será, no será, lo haré, no lo haré? Sino que en ese momento ellos dicen que de manera inmediata, rápidamente respondieron a la invitación de Jesús a servirle. Pero la gran pregunta es, ¿qué les ofrecía Jesús? ¿Qué les ofrecía Jesús? En ese tiempo era natural que un maestro tuviera sus seguidores. Hoy en día se les llama followers, ¿no? Hoy en las redes sociales la gente que tiene muchos seguidores y la gente se pavonea diciendo, es que ya llegamos a los 100,000 seguidores, a los 200,000 seguidores. En algunos canales, por ejemplo, como YouTube, premian ese número de seguidores con placas y luego presumen, ya tenemos la placa de la placa de oro, ya tenemos la placa de plata porque ya llegamos a los tantos seguidores. Y hay unos que dicen, no, es que fulanito de tal tiene 1,000,000 de seguidores. ¡Wow! 1,000,000 de seguidores. O sea, un like que le dan a su página, para ellos les cuenta. Y si usted tiene alguna curiosidad, cuando escuchan a todas estas personas, dicen, dele like a mi publicación. Dele like. A usted no le cuesta nada. No, a mí no me cuesta nada darle un like, si me gusta. Pero ¿saben qué hacen? Cada like que nosotros le damos, para ellos es dinero. Porque la red social dice, estás llegando a mucha gente, págale. Hace poquito descubrimos que una de mis muchas predicaciones ya tenía más de 300 vistas. Dije, wow. ¿Y sabe qué hizo YouTube? Le empezó a meter comerciales. Entonces empecé a ver que le metían comerciales de Sears, de Liverpool. Dije, ¿cómo? Ya están comercializando mi contenido. Digo, son 300 vistas, pero son 300 vistas, ¿no? A ver quién nos da 300 vistas. Pero el hecho de que ellos ya estén pensando y empezaron a meter eso, dije, bueno, pues vamos a ver cómo es este negocio de la monetización. Y resulta que entramos a lo de la monetización y dicen, no, hasta que no tengas 1,000 seguidores, no puedes empezar. Pero ya le estás metiendo comerciales a mi contenido. Le estás metiendo comerciales a mi contenido. Ahí no preguntaste si tenía yo 1,000 o no tenía 1,000. Pero bueno, a lo que yo voy es que para ellos es importante que la gente tenga seguidores. Cada like que alguien le da a ese contenido, que puede ser contenido bueno o puede ser contenido basura, no importa, para ellos son seguidores. Pero en el tiempo de Jesús tener un seguidor también era algo natural, que un maestro tuviera seguidores. Por eso para ellos no era extraño que Jesús les pidiera que lo siguieran. Pero ¿para qué quería Jesús que lo siguieran?
¿Por qué la gente sigue a las personas? Porque esas personas les van a dar algo, les van a enseñar algo. Puede ser bueno o puede ser malo. En el tiempo de Jesús, seguir a un rabí era hacerse de una educación tradicional o convencional, es decir, voy a ser enseñado, adiestrado, entrenado, guiado, orientado en los asuntos que a mí me interesan. Por eso Juan el Bautista tenía sus discípulos, por eso Gamaliel tenía sus discípulos, por eso Pablo tenía sus discípulos, o sea, era gente que los seguía, de tal manera que Jesús no les estaba pidiendo algo que no fuera común, solamente, o más bien la gran diferencia era que la guía o el contenido que Jesús les ofrecía era superior al de cualquier maestro en ese momento. Pongamos un ejemplo. Juan el Bautista, ¿de quién hablaba? De Jesús. Arrepentíos y convertíos, porque ya se acerca el reino de Dios. ¿De qué hablaba Nicodemo? De Jesús. ¿De quién hablaba Pablo? De Jesús. ¿De quién hablaban todos? Pues de Jesús. ¿Y Jesús de quién va a hablar? De Él mismo. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros eran intermediarios de algo. Y ser discípulo de Jesús era estar con el mero mero. El contenido de Jesús era más significativo, era más claro, era más preciso, era más real. ¿Por qué? Porque ya no tenía que pasar sobre alguien que iba a venir en el futuro, sino alguien que ya estaba allí. Entonces, ¿se dan cuenta que lo que Jesús les está ofreciendo es algo bueno, algo provechoso, algo conveniente, algo trascendente? Ya no algo de que iba a suceder en el futuro, sino de algo que ya es una realidad, ya no de una promesa, sino de algo que ya está allí. Jesús les dice, venid en pos de mí, venid en pos de mí. Y esa debe ser la invitación más impresionante en la vida de cualquiera, cuando Jesús mismo, el Dios hecho carne, se acerca a nosotros y nos diga, ven conmigo, ven conmigo. ¿Para qué, Señor? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Traducido en estas palabras, yo te voy a convertir en algo bueno. Vas a ayudar a las personas. Vas a ayudar que a los que están en la oscuridad, la luz les resplandezca. Hermanos, el mundo está muy mal. Las familias están muy mal. La juventud está muy mal. Y siempre han estado mal, no es porque hoy estén más mal que antes. Siempre el ser humano por naturaleza está mal. Y puede ser que nos duela o nos sea indiferente, pero si somos cristianos, tendría que implicarnos cierta compasión ver cómo el mundo está mal. Y ser testigos pasivos e indiferentes no es lo mejor. ¿Qué nos dice Jesús? Vengan en pos de mí. Y yo los haré personas que ayuden a otras personas. Que los ayuden a salir del error en el que están, que los ayuden a encontrar la luz. Hace un rato mi esposa hablaba de los niños, ¿no? Que hablaba de estas cosas que la gente sufre cuando se es niño. ¿No les conduele ver a la gente cuando sufre? ¿No les conduele saber que hay gente que está en condiciones verdaderamente graves? Y que Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean esa ayuda que la gente está necesitando. Por eso dice, yo os convertiré en ¿qué? En pescadores de hombres. La Biblia nos dice que Él nos llamó para algo muy específico. Y Marcos nos lo deja más claro que nadie. Dice, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En ese orden. Para estar con Él. Y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. No existe mayor honor y mejor ocupación en la vida de un creyente que ser un restaurador de vidas en Jesús. No hay honor más grande que ser restaurador de vidas en Jesús. Muchos padres nos hinchamos como pavos cuando hablamos de nuestros hijos. Porque nuestros hijos no solo son los más guapos o las más hermosas, ¿verdad? Eso ya es
Porque siempre, ay no, qué guapo está mi hijo, ay qué guapa está mi hija, qué bonita, qué princesa. Y yo choco los hijos, ¿no? Bueno. Pero más nos sentimos así cuando nuestros hijos logran cosas importantes. Ya terminó la prepa, ya terminó la secundaria, ya terminó el kinder, ya terminó la universidad. No, y si consiguen un buen trabajo, como si fuera nuestro el trabajo, no, hombre, es que una empresa así ya lo captó y ya se lo llevó, y bueno, no cabemos, el cuerpo nos queda chico de la emoción y del orgullo porque nuestros hijos ya están involucrados en buenos empleos. Y los padres cristianos no escapamos a la tentación de presumir los logros de nuestros hijos. Pero saben, es triste que hoy en día casi no escuchar a un padre o a una madre que orgullosamente diga que su hijo o su hija está involucrado en el rescate de las almas. Casi nadie lo dice. ¿Por qué? Pues primero porque no existe. Pero si existiera no es algo que estamos presumiendo. Estoy siguiendo por TikTok a un pastor que se llama Mauricio Scott. Y me gusta su contenido, la verdad, pues por eso lo sigo. Y hace tiempo le preguntaron algo acerca de sus hijos. Y él dijo, le preguntaron que si él reunía los requisitos para ser pastor. Y dijo, sí, soy casado, esposo de una sola mujer. Y le dijo, tengo hijos que sirven al Señor. Así dijo. Y lo demás fue lo que me hizo ruido, porque dice, tengo hijos que sirven al Señor todos los domingos en la iglesia. Dije, ¿eso es todo? O sea, ¿esa es la medida? ¿Ya? O sea, ¿él se conforma con que sus hijos sirvan todos los domingos en la iglesia? ¿Ven cómo no hemos entendido lo que es el servicio cristiano? El servicio cristiano no es todos los domingos en la iglesia. Eso es solo una partecita del servicio cristiano. Porque hay mucha gente que cree que los pastores solo trabajamos los domingos. Es que solo trabaja el domingo y solo habla el domingo. No. Yo trabajo los lunes no, los martes, los miércoles, los jueves, los domingos. O sea, no. Ayer estábamos, mi esposa tuvo la oportunidad de estar con parte de su familia, yo les acompañé. Y de pronto me dijeron, es que ustedes no pueden los domingos, ¿verdad? No. Pero luego me quedé pensando, es que la gente piensa que yo solo trabajo los domingos. Y no. Yo no trabajo solo los domingos. Que muchos no me vean porque no soy omnipresente, pero yo hago muchas otras cosas el resto de la semana en relación de mi fe, de la fe en Dios. Hace poco fuimos con unos hermanos que ya tenía rato que no veníamos y nos pidieron de favor que los acompañáramos porque acaban de celebrar 50 años de casados. Estar ahí con ellos y compartir con ellos ese tiempo de gratitud es parte de mi trabajo. Parte de mi trabajo es cuando me dicen, hermano, es que puede venir a orar porque fulano está enfermo. Esa es parte de mi trabajo y no lo hago los domingos. Preparar una predicación o leer o hacer contenido para el extendimiento del reino, esa es parte de mi trabajo. Y hermanos, si podría ser parte del trabajo de muchos de ustedes. Preparar un programa para la oración, preparar los cantos para el domingo, editar las predicaciones, todo eso es trabajo. Y a veces decimos, ya nos contentamos porque nuestros hijos sirven solo los domingos en la iglesia. No, hermanos, eso es solo un pedacito del servicio cristiano. Dios nos llama a servirle no solo los domingos en la iglesia, sino más allá de los muros de nuestra iglesia. Cuando usted está en su trabajo, en su negocio, en su escuela, en su labor, y usted está atento a la necesidad de las personas, hermanos, usted está trabajando para el Señor. Una vez una hermana me dijo, hermano, yo voy a dejar de trabajar para servir al Señor. Dígame qué hago. No, hermana, pues trabajo ahí en todos lados. Abra usted nomás los ojos. Y usted va a tener en su misma familia, en sus mismos vecinos, en su misma cuadra, una gran oportunidad de servicio al Señor. O sea, la gente quiere puestos y quiere cargos y quiere nombramientos. No, hermanos, eso no. Realmente el servicio a Dios es algo más, mucho más que eso. ¿Qué somos? Pescadores de hombres. Bueno, de personas, para que no piensen que hablamos en cuestiones de géneros. Ya estamos en un periodo nuevo de tiempo, mis hermanos. Ya estamos en el 2023 y tenemos, pues ya no 365, ya tenemos un poquito menos, ya tenemos más de 300 y tantas oportunidades de servir en el reino de Dios. Y es muy probable que Dios en este año, Dios los esté llamando a muchas cosas en su reino. Yo les pregunto,
sus muchas ocupaciones se los va a impedir. Esas ocupaciones que tanto les llenan, ¿les impedirán servir a Dios? ¿Creen que es incompatible vivir su vida como ahorita y servir a Cristo? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran gente muy ocupada, muy ocupada, pero decidieron lo mejor: dejar sus sueños de lado e involucrarse en una misión trascendental en el reino: ser pescadores de almas. La gran pregunta es, ¿nosotros podemos? Hoy en día nosotros sí podríamos también dejar de lado nuestras redes, dejar de lado nuestras barcas, dejar de lado nuestros afectos, dejar de lado cualquier pretexto y decirle: sí, Señor, yo quiero participar en este servicio que tú tienes para mí en tu reino. Ahí se los dejo para que lo mediten y para que tomen una decisión, porque estamos también en tiempo de planificar qué vamos a hacer en este año como iglesia, además de venir a cantar los domingos. ¿Sale? Bueno, voy a invitarlos a que se pongan de pie, mis hermanos, y hagamos una oración. Señor Dios, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra y amén siempre del instrumento que tú usas, Dios. Yo te quiero pedir y suplicar que la enseñanza quede de manera clara y de manera específica en la mente y el corazón de quienes están oyendo esto. Perdona, Señor, nuestras deficiencias y nuestras debilidades, pero sobre todo, Señor, permite que la voluntad tuya se manifieste en el corazón de todos los que estamos aquí. Permite que tengamos un corazón como el de Andrés, como el de Pedro, como el de Juan, como el de Jacobo, y que en este año 2023, Dios, nosotros podamos caracterizar nuestra vida por el servicio, por la entrega, Señor, a ponernos en tus manos y que tú dispongas de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestros dones, de aquellas cosas de las que tú nos das, bendito Dios, y poder ser de gran utilidad. Te pedimos, Señor, que nos des sensibilidad a la voz de tu Espíritu y que este mismo Espíritu, Señor, sea el que nos guíe. Gracias, Padre, por esta hora, por este momento, por esta palabra expuesta, por el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.